Un multimillonario se sube al coche y oye a una camarera decirle que se calle. La razón era, ¿y si la conversación más importante de tu vida ocurriera en el asiento trasero de un coche con alguien de quien nunca esperarías que lo cambiara todo? Robert Caldwell había construido un imperio valorado en $3.000 millones. Pero en esa fría noche de martes en Chicago, sentado en su Mercedes forrado de cuero, estaba a punto de descubrir que algunas lecciones no se compran con dinero. La lluvia tamborileaba contra las ventanas blindadas cuando su chofer se detuvo en el restaurante de Mel, un lugar que Robert no había visto en los 15 años que la sede de su empresa se alzaba sobre esa calle olvidada. Pero esa noche era diferente. Su restaurante habitual estaba cerrado, su chef estaba enfermo y su asistente le había sugerido a regañadientes este humilde restaurante para una comida rápida antes de su vuelo a Tokio. Al abrirse la puerta del coche, Robert oyó una voz desde la entrada del restaurante que lo perseguiría para siempre. Una camarera cansada le hablaba con firmeza a alguien, y sus palabras cortaron el aire de la noche. Tienes que callarte y escuchar por una vez en tu vida. ¿Desde dónde me miras esta noche? Robert salió del coche, ajustándose el traje de $2.000 mientras se acercaba al restaurante. Las luces fluorescentes parpadeaban tras las ventanas manchadas por la lluvia, proyectando un resplandor ámbar sobre las cabinas de vinilo rojo y un suelo a cuadros que había visto décadas mejores. Este no era su mundo. Su mundo eran salas de juntas de caoba, lámparas de araña de cristal y restaurantes donde se reservaba con meses de antelación. A través de las puertas de cristal, pudo ver a la camarera que había pronunciado esas duras palabras. Probablemente rondaría los 50, con el cabello castaño canoso recogido en una sencilla coleta y arrugas alrededor de los ojos que denotaban demasiados turnos dobles. Su etiqueta decía Carol y hablaba en voz baja pero firme con alguien a quien Robert no podía ver bien. Un hombre estaba encorvado en una mesa de la esquina, con los hombros temblorosos. El chofer de Robert, Marcus, le abrió la puerta del restaurante. El olor lo impactó de inmediato. Café que llevaba demasiado tiempo preparándose, cebolla frita y algo que no podía identificar. Algo que le recordaba a la infancia, aunque apartó ese pensamiento. Hacía años que no pensaba en su infancia. En una mesa para uno, Carol apareció a su lado sin levantar la vista de su bloc de notas. Su voz transmitía un cansancio que el dinero no podía curar, pero también una fortaleza que Robert reconocía de sus adversarios en la sala de juntas. Tenía la presencia de alguien que había librado batallas que él nunca había tenido que afrontar. Sí, por favor. Un lugar tranquilo. Miró hacia la esquina donde ella había estado hablando con el otro cliente, la curiosidad venciendo su habitual indiferencia. Carol lo condujo a una mesa cerca de la ventana, con movimientos eficientes, pero pausados. Mientras le servía el café sin preguntar, solo y fuerte, justo como a él le gustaba, Robert se encontró observando sus manos. Estaban curtidas por pequeñas quemaduras que denotaban años de extenderse sobre parrillas calientes, pero se movían con la gracia de alguien que se enorgullecía de su trabajo. ¿Qué hay bueno aquí?, preguntó, aunque ya planeaba pedir algo sencillo e irse lo antes posible. El pastel de carne está fresco. Lo preparé yo mismo esta mañana. Viene con puré de patatas y judías verdes. Finalmente lo miró directamente, y Robert se sorprendió al ver sus ojos, marrones, cansados, pero increíblemente amables. No eres de por aquí. No era una pregunta. La ropa de Robert, su postura, incluso su colonia probablemente gritaban riqueza en un lugar como este. Solo estaba de paso por negocios. Carol asintió, sin dejar de escribir en su libreta. Bueno, la comida es honesta. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de las cosas hoy en día. Mientras se alejaba, Robert volvió a oír su voz, ahora suave, dirigiéndose al hombre del reservado de la esquina. Tommy, cariño, no puedes seguir haciéndote esto. Ella no querría que bebieras para olvidar tus penas. La voz del hombre era apenas audible. Se ha ido, Carol. 23 años juntos,
y simplemente se ha ido. Lo sé, cariño, pero callarte no la traerá de vuelta. Tienes que callarte y escuchar por una vez en tu vida. Escucha lo que ella querría para ti. Robert se encontró escuchando atentamente, con el café cada vez más frío, mientras observaba a esta mujer, camarera, ofrecerle consuelo con una ternura que no había experimentado en décadas. El pastel de carne llegó 15 minutos después, humeante en un plato que probablemente había sido usado miles de veces. Robert le dio un mordisco y se sorprendió. Era mejor que cualquier cosa que hubiera comido en su última cena de 5 estrellas. Sencillo, honesto, hecho con esmero. Comió despacio, algo que no había hecho en años. Carol le volvió a llenar la taza de café, y esta vez se demoró. «Oh, me recuerdas a alguien», dijo en voz baja, estudiando su rostro con la franqueza que parecía natural en ella. «Oh». Robert dejó el tenedor, incómodo con el escrutinio. Mi exmarido tenía esa misma mirada, como si siempre estuviera en otro lugar, incluso cuando estaba sentado allí. Ella limpió la mesa junto a su puesto, sus movimientos pensativos, siempre mirando. Su teléfono, siempre pensando en el próximo trato, la próxima reunión, nunca. Realmente presente. La mano de Robert. Instintivamente se movió hacia su teléfono, que había estado vibrando con mensajes. De Tokio. Se detuvo, repentinamente cohibido. ¿Es por eso que es tú? ¿Es marido? La pregunta se le escapó, antes de que pudiera detenerla. La risa de Carol. Era triste, pero no amarga, en parte, pero, sobre todo porque se le olvidó escuchar. Cuando nuestra hija Sara enfermó, gravemente. Enfermó, él siguió trabajando. No dejaba de decirme que lo hacía por nosotros para pagar sus facturas médicas. Pero lo que Sara necesitaba no era dinero. Necesitaba que su papá se sentara con ella, que la tomara de la mano durante los tratamientos, que la escuchara cuando tenía miedo. Las palabras golpearon a Robert como un golpe físico. Pensó en su propia hija, Emma, viviendo con su madre. En California. ¿Cuándo la había llamado por última vez? La semana pasada, hacía 2 semanas. Ya tenía 16 años. Probablemente ya ni siquiera se perdía sus llamadas, ¿verdad? Robert no pudo terminar la pregunta. Oh, Sara está bien ahora. 28 años, casada, tiene 2 hijos. La sonrisa de Carol era genuina ahora. Pero aprendió pronto que el trabajo es lo primero, la gente, lo segundo. Le llevó años confiar en que su esposo no desaparecería en su carrera como lo hizo su padre. Robert apartó su plato, perdió el apetito. ¿Y tu esposo nunca aprendió? ¿Tom? No el Tom de allí, mi Tom. Lo intentó después del divorcio, pero para entonces el patrón ya estaba establecido. Había construido muros a su alrededor tan altos que no podía encontrar la salida. La voz de Carol se suavizó. Murió hace 3 años. Un ataque al corazón en su escritorio, trabajando hasta tarde un sábado por la noche. Sara no había hablado con él en 2 años. El peso de sus palabras se apoderó de Robert como una manta pesada. Miró hacia la mesa de la esquina donde Tommy estaba sentado, ahora en silencio, tomando una taza de café en lugar de lo que hubiera estado bebiendo antes. Por eso le dijiste que se callara y escuchara, dijo Robert, con una comprensión que lo inundó. Carol asintió. La esposa de Tommy murió hace 2 meses. Cáncer. Ha estado viniendo aquí todas las noches desde el funeral, bebiendo y hablando de lo vacía que se siente la casa, de lo tranquilo que está todo. Pero no deja que nadie lo ayude. No escucha a sus hijos cuando llaman. No acepta invitaciones de amigos. Está construyendo los mismos muros. Si este momento te conmovió, por favor, dale al video un me gusta. Carol volvió a mirar directamente a Robert. A veces, lo más cariñoso que puedes hacer es decirle a alguien que deje de hablar y empiece a escuchar a su familia, a su corazón, a lo que realmente importa.
El teléfono de Robert vibró insistentemente sobre la mesa. Tokio. La fusión que había consumido sus pensamientos durante meses. Lo tomó automáticamente, pero se detuvo. Las palabras de Carol resonaban en su mente. Su mano tembló levemente al poner el teléfono boca abajo. Un hábito difícil de abandonar. Carol observó con suavidad. El más difícil. La voz de Robert era apenas un susurro. He pasado 30 años construyendo esta empresa y no recuerdo la última vez que cené sin mirar el teléfono. No recuerdo la última vez que hablé de verdad con mi hija sin pensar en el trabajo. Carol se sentó frente a él, algo que probablemente violaba el protocolo de cualquier restaurante, pero la gente de la noche era escasa y su gerente no aparecía por ningún lado. Háblame de ella, Emma. El rostro de Robert se suavizó al oír el nombre. Tiene 16 años, vive con su madre en San Francisco y quiere ser maestra. Hizo una pausa, con la vergüenza apoderándose de su voz. Dejó de invitarme a sus obras escolares hace 2 años. Dijo que entendía que estaba demasiado ocupado. Pero tú no lo estabas. Estabas demasiado asustado. La observación fue como una bofetada. ¿Miedo de qué? Los ojos marrones de Carol no juzgaban, solo comprendían. Miedo de quedarme quieto. Miedo de lo que podrías sentir si te detuvieras lo suficiente como para analizar tu vida. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo veo todo el tiempo aquí. Gente que se mantiene ocupada para no tener que enfrentarse a lo que falta. Robert sintió que algo se quebraba en su pecho. Un muro que había construido con tanto cuidado que había olvidado que estaba ahí. Después de mi divorcio, me dije a mí mismo que estaba trabajando por el futuro de Emma. El fondo universitario de una escuela privada, creando fondos fiduciarios. Pero en realidad, solo estaba huyendo de la culpa. ¿Qué culpa? De haber fracasado como esposo, como padre. Las palabras salieron entrecortadas, cada una más profunda que la anterior. Mi esposa, mi exesposa, solía rogarme que volviera a casa antes. Emma decía que me necesitaba a mí, no solo a mi dinero. Pero no podía soportar decepcionarlas de nuevo. Así que me quedé en la oficina, donde sabía cómo triunfar. Carol se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano, el primer contacto humano genuino que Robert experimentaba en meses. Su piel era cálida, callosa por el trabajo honesto, y de alguna manera reconfortante, de una manera que lo sorprendió. Mi Sara solía dibujar imágenes de nuestra familia, dijo Carol en voz baja. Pero en cada dibujo había un espacio vacío donde debería haber estado su papá. Siempre me preguntaba si creía que estaría en casa para cenar, para su cumpleaños, para la mañana de Navidad. Se me acabaron las excusas. Robert sintió que las lágrimas brotaban. Tenning, una emoción que había encerrado hace tanto tiempo que había olvidado que existía. Emma me envió una invitación de graduación el mes pasado. Tuve que pedirle a mi asistente que la anotara en mi calendario porque había olvidado que era pronto. ¿Cuándo es? El próximo viernes. Robert rió con amargura. Se supone que debo estar en Londres para una reunión de la junta directiva. Desde el otro lado del restaurante, se escuchó la voz de Tommy. Carol, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante cuando todo parece roto? Carol apretó suavemente la mano de Robert antes de levantarse. Aprendes a escuchar, Tommy. A escuchar de verdad lo que importa. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Miró a Robert con ojos llenos de compasión. La pregunta es, señor Caldwell, ¿qué va a escuchar? Robert se quedó paralizado mientras Carol regresaba con Tommy. Sus palabras resonaban en el repentino silencio de su mente. Por primera vez en años, no pensaba en el precio de las acciones, ni en las reuniones de la junta directiva, ni en el próximo acuerdo. Pensaba en el último mensaje de voz de Emma, que había escuchado mientras revisaba contratos. Hola, papá. Solo quería oír tu voz. Sé que estás ocupado, pero quizá podríamos hablar este fin de semana. Tengo algo emocionante que contarte. Nunca le había devuelto la llamada.
Su teléfono volvió a vibrar, y esta vez Robert lo miró con nuevos ojos. 17 llamadas perdidas de su asistente, 6 de sus socios de Tokio. Pero allí, enterrado bajo el caos empresarial, había un mensaje de Emma enviado hacía 3 horas. Papá, sé que estás de viaje, pero necesito hablar contigo. Es importante. Sin dudarlo, Robert marcó su número. Ella contestó al primer timbre. Papá. La voz de Emma sonaba sorprendida y esperanzada, y Robert se dio cuenta de lo poco frecuentes que se habían vuelto sus llamadas. Hola, cariño. Recibí tu mensaje. ¿Qué es tan importante? De verdad que me devolviste la llamada. La risa de Emma era musical, igual que la de su madre. No pensé que lo harías. Parecías muy estresada la última vez que hablamos. Robert cerró los ojos, invadido por la vergüenza. Lo siento, Em. No he sido el padre que te mereces. El silencio se extendió entre ellos y Robert pudo oír la respiración de Emma, procesando su inesperada honestidad. Papá, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy en un restaurante en Chicago, y una mujer sabia me acaba de decir que tengo que callarme y escuchar. Robert se encontró sonriendo, entre lágrimas. Así que te escucho. Dime, ¿qué es tan emocionante? La voz de Emma brillaba como el sol después de la lluvia. Entré en el programa de educación de Stanford. Beca completa, papá. Voy a ser profesor, como siempre soñé. El orgullo inundó el pecho de Robert. Pura alegría por el logro de su hija. Emma, es increíble. Estoy muy orgulloso de ti. Hay más, dijo Emma, con la voz cada vez más emocionada. Quieren que dé un discurso en la graduación sobre superar retos y seguir tus sueños. Y papá, quiero que estés allí, no por las fotos ni por la ceremonia, sino porque escribí parte del discurso sobre ti. A Robert se le hizo un nudo en la garganta. ¿Sobre mí? Sobre cómo me enseñaste que el éxito no se trata solo de dinero o prestigio. Se trata de marcar la diferencia en la vida de las personas. Emma hizo una pausa. Sé que probablemente tengas cosas del trabajo y entiendo si no puedes venir, pero Emma. La voz de Robert era firme, más clara que en años. Cancela mi reunión en Londres. Cancela todo. Estaré allí. El silencio esta vez fue diferente, lleno de esperanza en lugar de decepción. ¿De verdad?, susurró Emma. ¿De verdad? Y después de la graduación, tal vez te gustaría pasar tiempo juntos. Tengo mucho. Mientras hablaban otros 20 minutos sobre Stanford, sobre sus sueños de enseñar a niños de barrios marginales, sobre todo lo que Robert se había perdido por estar demasiado ocupado para escuchar, Carol le llenó la taza de café en silencio. Cuando finalmente colgó, ella lo esperaba con una sonrisa cómplice. ¿Te sientes diferente?, preguntó. Todo es diferente. Robert miró a su alrededor con nuevos ojos. Carol, lo que dijiste esta noche sobre escuchar. Salvaste mi relación con mi hija. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Esa niña se salvó sola, respondió Carol. Solo necesitaba que su papá finalmente la escuchara. 3 meses después, Robert regresó al restaurante de Mel, pero esta vez no estaba solo. Emma estaba sentada frente a él, con su carta de admisión a Stanford cuidadosamente doblada en su bolso. Sus ojos brillaban con la misma inteligencia que una vez lo había intimidado, pero que ahora lo llenaba de orgullo. Así que aquí es donde sucedió, dijo Emma, mirando el modesto restaurante con curiosidad en lugar de juzgar. Donde mi padre aprendió a escuchar, sonrió Robert, recordando aquella noche transformadora. El acuerdo con Tokio se había ido al traste cuando faltó a las reuniones, pero su empresa había sobrevivido perfectamente sin él durante unos días. Y lo que es más importante, había descubierto que el mundo no se acababa al colgar el teléfono. Carol se acercó a su mesa, ya mayor, pero con la misma sonrisa cálida que lo había cambiado todo. Bueno, si no son el señor Caldwell y el famoso graduado. Carol,
Me gustaría que me... Y. Emma, mi hija. La voz de Robert. Transmitía un orgullo que el dinero nunca le había comprado. Emma, ella es Carol, la mujer que me enseñó que algunas conversaciones son más importantes que cualquier negocio. Emma se puso de pie y abrazó a Carol con la calidez natural que tanto le recordaba a Robert a su madre. Gracias por hacerle entrar en razón a mi testarudo padre. Carol rió, y el sonido llenó el restaurante de calidez. Cariño, tu papá solo necesitaba recordar lo que ya sabía. A veces todos necesitamos que alguien nos diga que nos callemos y escuchemos a nuestro corazón. Mientras comían el famoso pastel de carne de Carol, Emma declaró que era mejor que cualquier comida de restaurante que hubiera probado. Robert reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Seguía trabajando duro, seguía dirigiendo su empresa, pero ahora trabajaba con un propósito en lugar de pánico. Había reestructurado su horario para estar presente en lo que importaba: el discurso de graduación de Emma. Sí, hay llamadas semanales, incluso cenas sencillas como esta. Papá, dijo Emma, extendiendo la mano sobre la mesa para apretarle. Necesito decirte algo. Ese discurso que di en la graduación, la parte sobre cómo me enseñaste a tener éxito. Robert asintió, recordando lo orgulloso que se sintió sentado entre el público, viendo a su brillante hija inspirar a sus compañeros. No se trataba del dinero ni de la empresa, continuó Emma. Se trataba de esto, de que aprendieras a priorizar a las personas por encima de las ganancias, demostrarme que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para convertirte en la persona que tu familia necesita que seas. A Robert se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba a su hija, luego a Carol, que limpiaba silenciosamente las mesas cercanas, pero escuchaba con la misma atención compasiva que le había mostrado a Tommy esa noche. Tommy, notó Robert, estaba sentado en una mesa diferente, no solo, sino con un hombre mayor que se parecía a él, probablemente su hijo. Hablaban en voz baja, compartiendo recuerdos, sanando juntos. Carol tenía razón sobre el poder de escuchar. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Robert le dijo a Emma mientras Carol les traía el pastel por cuenta de la casa. Ella insistió. Pensaba que el éxito significaba ser indispensable en el trabajo. Pero el verdadero éxito es ser irreemplazable en la vida de las personas que te quieren. Al terminar de comer, Robert sintió una sensación que nunca había sentido en ninguna sala de juntas. Había encontrado algo más valioso que cualquier fusión, cualquier acuerdo, cualquier margen de beneficio. Había encontrado el camino de regreso a su hija, a lo que realmente importaba. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. A veces, las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. Y las conversaciones más valiosas ocurren cuando finalmente aprendemos a escuchar. Con el corazón.